amigos, esto es Contracorriente. Vamos a iniciar con un informe de Maricielo del Castillo respecto de las enormes injusticias que se cometen vía Fovipol. Un fondo que supuestamente está destinado para conseguir vivienda para la familia policial, sobre todo los suboficiales que ganan menos, pero es utilizado como caja chica muchas veces con actos fallidos o abiertamente corruptos, como en la era de Montesinos, que atentan en contra de los intereses de quienes debieran tener una vivienda a través de la institución policial. Aquí, la denuncia. Estos son los millones de soles que mes a mes le descuentan a los policías de todo el Perú por un programa de vivienda de los que nadie da respuesta alguna. Lleva a que Fovipol está realizando inversiones que no son las más adecuadas para sus aportantes, y esto es poco responsable y poco adecuado. El presunto caso de corrupción en el Fovipol, el Fondo de Vivienda de la Policía Nacional, que tiene recaudado más de 2.000 millones de soles. Es la plata de 124.000 policías que está mal manejada, con señales inequívocas de corrupción. Estas son las condiciones en las que estoy residiendo acá, ¿no? Por eso hay que vivir así, que haya más facilidades para poder tener una vivienda, ¿no? O un terreno, donde sea. Por eso desde el 2020 estamos en 2024 y a la fecha no nos notifican. La gerencia de Fovipol en la mira, proyectos de vivienda paralizados, obstaculizaciones forzadas e inversiones millonarias de dinero de todos los efectivos policiales, con pocas probabilidades de retorno. Todo a costa de las esperanzas de un techo propio de oficiales y suboficiales de la policía, que hasta la fecha no ven ni techos ni paredes. Tenemos hoy pruebas suficientes para poder afirmar que en Fovipol hay corrupción. El Fondo de Vivienda de la Policía Nacional, Fovipol, es la entidad estatal adscrita al Ministerio del Interior y pertenece a la Dirección del Bienestar de la Policía Nacional. En Fovipol seguimos trabajando para brindarte los mejores beneficios para ti y toda la familia policial. El Fovipol tiene como objetivo brindar viviendas a los policías o facilidades para que adquieran un bien inmobiliario. Todo gracias a los aportes obligatorios del 5% de los sueldos de más de 124.000 efectivos policiales. Un fondo millonario que en los últimos años se habría utilizado para otros fines, desnaturalizando la misión y objetivo de la institución. Todo bajo los ojos de la gerencia del Fovipol. Esta historia comienza en el 2020, cuando Fovipol era gerenciado por el coronel Samuel Peralta Campos, quien recibió 6 proyectos inmobiliarios en desarrollo de construcción de hogares para los policías aportantes, y algunos de ellos fueron paralizados. Nosotros necesitábamos de una adenda para la modificación de un cronograma a la que su gerente del año 2020, el señor Samuel Jesús Peralta Campos, se negó e indicó fácticamente a nosotras que él no hablaba con mujeres. Y es donde empezaron a aparecer las cosas raras. En el 2021, otra gerencia de Fovipol continuó con la misma obstaculización. Según las declaraciones del colaborador eficaz Jaime Villanueva, el coronel PNP José Alarcón habría asumido la gerencia general del Fondo de Vivienda Policial gracias a la recomendación del fiscal Marcos Guamán. ¿Pero a qué se debería esa recomendación? El 28 de agosto del año pasado, el coronel José Alarcón interpuso una denuncia en calidad de civil, dejando de lado su puesto como gerente general de la Fovipol, denunciando irregularidades en la entrega de la Buena Pro a alguna de las empresas constructoras con las que Fovipol había firmado acuerdo para la construcción de estas casas. Coincidentemente, poco más de un mes después, en octubre, el fiscal Guamán fue hasta Piura y levantó un acta cual perito, una descripción técnica de las supuestas deficiencias del terreno donde se construiría uno de los proyectos de las casas para los policías. Nosotros, por obvias razones, iniciamos un arbitraje porque no había buena fe. Y si nosotros nos poníamos en el papel de que la misma policía estaba buscando la manera de no entregar las casas y de no velar por sus policías, ¿qué podíamos hacer? Lo tenía que dirimir una tercera persona.
deficiencias que luego fueron completamente desmentidas en el informe del arbitraje realizado en 2023. El propio perito que ellos contrataron dio como resultado que las casas no solamente cumplían con la resistencia esperada, sino que las duplicaban. Lo que ocurre a continuación en esta historia es impresionante. Al supuestamente justificarse esta paralización de la construcción de casas para los policías, Fovipol optó por comprar un terreno en Piura de 3,5 hectáreas por más de 21,5 millones de soles. Dentro de la investigación, Maricielo, lo más raro que nos ha pasado a nosotros es que no entendemos cómo han podido comprar un terreno de 3,5 hectáreas cuando nosotros ya tenemos casas construidas. Un terreno ubicado en Simbilla, zona declarada por INDECI como inundable y considerada por la propia Policía Nacional como zona roja por el alto índice delincuencial. Un terreno en condiciones inapropiadas de más de 21,5 millones de soles, que según la tasación de mayo de este año tiene un valor real de, escúchelo bien, 3,423,000 soles, es decir, 18 millones de soles pagados de más de pérdida gracias a la gestión de Fovipol. Todo esto en manos de la gestión del actual secretario privado del comandante general de la Policía Nacional del Perú, José Álvarez Rosario, en ese entonces gerente de Fovipol. Tengo 170 casas listas para entregar hoy, pero a Fovipol no le interesa ni siquiera que sus efectivos policiales vivan en condiciones no dignas. ¿Por qué? No lo sabemos. Mi nombre es el brigadier Policía Nacional de Perú, Canagüiri Peña Luis Alberto. El brigadier Canapey tiene 35 años de servicio en la Policía Nacional, 35 años de aporte al Fovipol, en el que todos los meses se le descontó y descuenta 108 soles. Aporte que representa su sueño de tener un techo propio, sueño que cada día se vuelve más lejano. Se supone que nosotros aportamos, ¿no? Aportamos y nos descuentan por planilla ese descuento y bueno, uno presenta a veces los documentos y como ya estamos con la esperanza de la vivienda que estaba en el proyecto de las palmeras, nos han inscrito y Oasis, pensamos pues que algún día nos van a notificar porque ya están hechas esas viviendas, no nos notifican, no hay nada, uno gasta pasaje para ir a averiguar. Estas son las condiciones en las que estoy residiendo acá, ¿no? El agua se saca por tanques, no hay agua potable. Esa es la situación, sacar así del tanque y tomar, porque no hay que recolectar del pilón, no hay agua. El baño y el lavatorio acá, que no hay desagüe tampoco, aunque este es un silo que se ha habilitado. No hay paredes, solamente se ha cerrado con calaminas. ¿No? Una solicitud haciendo ver por qué no se recepcionan las viviendas. Está dirigida a la directiva de Fovipol y al congresista Surín. Y de repente hay un entrampamiento por sistemas que a veces se desconocen, que nos atiendan el tema de viviendas, ¿no? De vivienda para poder darle a la familia una vida digna, ¿no? ¿Dónde están los 18 millones? ¿Quién responde por ellos? Las casas siguen sin entregarse mientras miles de familias contemplan estas viviendas vacías, casi abandonadas, con la esperanza de algún día habitarlas. Nosotros seguimos teniendo las casas hechas y listas para habitar y los policías siguen sin tener un lugar digno para vivir, porque Piura se inunda, todo Piura se inunda. Y la mayoría de policías tienen que vivir en cuartos alquilados o en casas que están en condiciones deplorables. Pero además de la desnaturalización de su labor principal, al no brindar viviendas a los policías aportantes, los fondos millonarios de Fovipol se estarían utilizando para otros fines. Al parecer, sus directivos habrían estado más interesados en jugar a ser inversionistas, poniendo en riesgo el dinero de todos los policías. El factoring es una manera de buscar liquidez y capital de trabajo para las empresas que son pequeñas o medianas y que es mucho más rápido, dinámico en trámites y barato contra un préstamo con una entidad financiera, ¿no?
En el 2022, Fovipol habría invertido cerca de 65 millones de soles en operaciones de factoring. Lo curioso es dónde invirtió este millonario presupuesto. Lo primero que una empresa que hace factoring tiene que garantizar es que si yo le voy a dar el dinero a la empresa A, al actuante A, voy a garantizar el retorno para voltear a mi inversionista y darle. Fovipol, con la ayuda de Cartiza, una sociedad agente de bolsa que ofrece servicios de inversiones, invierte este millonario presupuesto en 10 empresas, de las cuales solo 4 aparecen en los registros de SUNAT, mientras las otras son inexistentes o dadas de baja. Es decir, el dinero de 124.000 policías al agua, pues según el informe 002-2024 de la Unidad de Inversiones de la Fovipol, advierte explícitamente que la expectativa de cobro es muy negativa. Llama la atención cuando estas empresas pueden estar o de baja temporal o no tienen operaciones habituales con la SUNAT, porque lo que tú le tienes que garantizar a los aportantes es que su dinero se está invirtiendo de manera adecuada. No vaya a ser que se está haciendo un filtro para retirar el dinero destinado hacia otro lado. Todo esto bajo la responsabilidad de Percy Yamamoto Kamida, el representante oficial de Fovipol en el Comité de Inversiones, contratado en la gestión del general Samuel Peralta Campos. Sin embargo, esto no es todo. El manejo de las inversiones resultaría tan cuestionable que el informe situacional de la Unidad de Inversiones de este año indica que Cartiza no estaría colaborando en proporcionar a la Fovipol la información de la rentabilidad de las inversiones. En operaciones tan de corto plazo, no puede ser que no haya un retorno y que además la caída sea reiterativa. Invertir en la misma empresa que ya me dio visos de que no va a cumplir. Eso es bastante importante de revisar. Además de alertar que en octubre del año pasado, Cartiza realizó 182 reprogramaciones por 32.000 soles y $980.000 no autorizados por el Fovipol. Es decir, habría dispuesto de la reinversión del dinero sin autorización del Fondo de Vivienda Policial. Todo indica que Fovipol va en camino a perder los 65 millones de soles en una inversión que al parecer no tiene garantía. Una pérdida millonaria que pasa desapercibida y de la que nadie da razón. Nos intentamos comunicar con el gerente general de Fovipol, el general Chávez Ocaña, pero no obtuvimos respuesta alguna. Manejos cuestionables de fondos millonarios, inversiones que se van a recuperar en el 2048, información que no se quiere transparentar. Todo a costa de los aportes de más de 124.000 efectivos policiales, a quienes se les sigue descontando obligatoriamente el 5% de su sueldo, para ir, todo indica, a un saco roto o cuentas bancarias ajenas al fondo. Bueno, el propio ministro del Interior nos dio la primicia aquí de que se iba a reformar la policía, iban a hacer cambios drásticos y mencionó que ya había contemplado el tema de la salud y el propio Fovipol. Bueno, le tomamos la palabra, ministro, esto tiene que cambiar, no puede ser la caja chica del gobierno de turno y malversar de esta manera los fondos para la familia policial, que deben servir para otorgarle vivienda a los que la necesitan y hasta ahora no la consiguen. Muy bien, vamos al siguiente tema de esta noche y es una investigación de Álvaro Pérez Moral respecto de algo muy grave, ¿no? Esta gestión que está haciendo el MINSA, una resolución suprema, la 013 del 2024, que elimina, ¿no?, la necesidad de que los médicos graduados tomen el examen nacional de medicina y que puedan pasar de frente al SERUM. Y están creando su propio examen. La razón es muy clara. Sabemos que desde el 2022 el 70% de los alumnos de medicina de la Universidad César Vallejo no pasan el examen nacional de medicina, que es un examen que se estructura entre las diferentes facultades de medicina del país y que es un examen que ha sido reconocido por el propio MINSA y por SUNEDU como una eficiente herramienta para poder
otorgarle la posibilidad de practicar medicina a los doctores egresados. Esto es fundamental, porque si un doctor no conoce la materia, puede matar a alguien. Pero sabemos que la César Vallejo es de propiedad de César Acuña, quien controla el Ministerio de Salud, la Comisión de Salud en el Congreso y en última instancia el Congreso en sí, porque tiene la presidencia. Entonces están tratando de darle forma a una ley perniciosa que va a poner en riesgo la vida de aquellos que son atendidos vía el SERUM, que es la población más necesitada de nuestro país. ¿Es justo que les manden lo peor de lo peor a las personas que más lo necesitan? El reportaje a continuación. No nos parece que, tratándose de la especialidad de medicina, pueda flexibilizarse las evaluaciones. Yo llamo a la reflexión al ministro de Salud que derogue esa ley. Que hubo una operación en que le cortaron una pierna diferente a la que debían cortar. De las cosas más difíciles que llegamos a hacer son las emergencias obstétricas, donde peligra la vida tanto de la mamá como de un nuevo ser vivo. La vida de los más pobres del Perú estará en manos de médicos que han reprobado el examen nacional de medicina. Que hubo una operación hace mucho tiempo en que le cortaron una pierna diferente a la que debían cortar. No importa, tenemos que cortarte la otra que realmente estaba malograda, ahora lo dejé sin las dos piernas. Egresados provenientes de una universidad que, según la estadística, tiene el número más alto de reprobados en este examen de suficiencia profesional. Si la evidencia es que un número mayoritario de egresados de una universidad no pasan un examen, salen desaprobados, es porque la formación que se está dando es insuficiente, es deficiente, ponen en riesgo la vida de las personas. Acá, la prioridad no es formar a médicos capacitados. Lo único que importa es entregar títulos como cancha. ¿Por qué es mercantilista? Porque cuando menciona mi universidad es para los pobres del Perú, porque dice, pues yo no voy a dar una educación de calidad, pero sí voy a permitir que todo el mundo entre, ¿no? Yo quiero que todo el mundo se eduque. No, la pobreza subsiste cuando usted se educa, aunque sea en todas las categorías educativas. Si la educación es de mala calidad, usted seguirá siendo pobre. Pero al siempre cuestionado dueño y amo de esta universidad le es indiferente si sus alumnos jalan el examen más importante para los egresados de la carrera de medicina en el país, ya que parece que siempre tiene un as bajo la manga. Hoy, en Contracorriente, sepa todos los detalles del examen que fue creado entre gallos y medianoche por el Ministerio de Salud para favorecer a los alumnos de la Universidad César Vallejo. Esta historia comenzó el pasado 12 de julio cuando el Ministerio de Salud, en manos de Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña, publicó un decreto supremo que deja de lado el examen nacional de medicina y crea una nueva evaluación que busca que médicos que hayan postulado al Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud, SERUM, que en su momento no hayan calificado, ahora sí puedan ser incorporados. Parece una receta a la medida de los egresados de la César Vallejo. La población tiene que saber esto, tiene que exigir de que el profesional esté bien capacitado. Queremos que se derogue esa ley. Tan
Tanta es la indignación del Colegio Médico que ha interpuesto una demanda de acción popular contra la ilegalidad del Decreto Supremo número 013, ya que consideran que es un atentado contra la vida humana. Al Colegio Médico no le parece bien. El Ministerio de Salud emite un comunicado de las temáticas del examen, como es la salud pública, como es la gerencia y todo lo que compete a la promoción de salud. El médico tiene que tener el dominio en la cual se va a enfrentar entre los diversos pacientes de las regiones diversas. Y ojo, ahí tenemos muchos pacientes muy vulnerables y pobres. Justamente, la rigurosidad del examen nacional de medicina busca que los médicos que vayan a realizar su serum a las zonas más vulnerables del país estén altamente calificados, pues estamos hablando de vidas humanas. El Examen Nacional de Medicina inició su uso como un instrumento para evaluar la formación específicamente de los médicos en las diferentes universidades del país. Esta evaluación ha pasado distintos filtros para buscar su excelencia. Hoy todo este esfuerzo ha sido desarmado por el MINSA, del ministro de Alianza para el Progreso, César Vázquez. El Examen Nacional de Medicina propone docentes de cada una de las facultades. Esta primera fase crea una relación importante de preguntas, que luego pasa a una segunda fase en la cual nuevamente se convoca a docentes de cada una de las facultades para poder discutir cuáles son las mejores preguntas que se deben proponer para el examen. Pero el sinsabor de ver cómo lucran con la educación no culmina acá. Todo lo contrario, se avinagra más tras la declaración de Daniel Mora, impulsor de la ley universitaria. ¿Y sabe cuál es uno de los problemas fundamentales que se presentan en esas universidades? Que no desaprueban a los alumnos. Profesor que desaprueba, lo sacan al profesor. Es decir, no hay desaprobados. En este documento se puede ver cuáles son las facultades con mayor y menor número de egresados desaprobados. Tenemos a la Científica del Sur con solo un 22% de jalado. La sigue la San Martín de Porres con un 25%. En cambio, quienes jalaron en su mayoría fueron los de la César Vallejo, con más del 70%. ¿Cómo puede ser que estos médicos vayan a tener la posibilidad de realizar su serum? ¿Cuál es la motivación del actual ministro de Salud para ser tan condescendiente con esta casa de estudios? Quienes también reprueban tajantemente la decisión de este examen improvisado, que lo único que puede conseguir como resultado son médicos matagente, son los serumistas. Nosotros sabemos que César Vázquez pertenece a un partido político. El mayor representante de este partido político y su familia es dueña de universidades privadas, las cuales año tras año sus egresados de estas universidades no lograban aprobar el examen nacional, entre ellas la Universidad César Vallejo. ¿Por qué hacer un examen donde no va a haber desaprobados? Solamente para poder beneficiar a este grupo. El decreto supremo del ministro que representa a los intereses de Alianza para el Progreso socava estándares de la formación profesional de los médicos en el Perú. De las cosas más difíciles que llegamos a hacer en primer nivel de atención es la atención de urgencias y emergencias, y dentro de ellas las más críticas, por así decirlo, son las emergencias obstétricas, donde peligra la vida tanto de la mamá como de un nuevo ser vivo. Los egresados que van a postular deberían tener pues toda la capacidad. Ante estas quejas legítimas, fuimos al Ministerio de Salud para que nos despejen la duda de su cuestionable examen.
en relación a la resolución ministerial 514 del 2024, solo por esta vez van a poder inscribirse a la adjudicación del SERUMS, tanto con el examen nacional de medicina como con el examen del Ministerio de Salud. Es decir, tu promedio ponderado promocional, tú tienes una nota final y esa nota te sirve para que puedas tú adjudicar a una plaza de SERUMS. Tal como lo escuchó, prácticamente los casi 230 alumnos egresados de la Escuela de Medicina de la Universidad César Vallejo en el 2022 podrán realizar su SERUM, pese a su pésimo resultado en el examen nacional de medicina. Incluso el vocero del MINSA dio a entender que el ENAM estaba amañado para favorecer a ciertas universidades. ¿Por qué cuando vemos el cuadro, que nunca ha sido público, siempre están ciertas universidades arriba y ciertas universidades abajo? El ENAM tiene muchos años y es un espacio de asociación de facultades de medicina, y yo haría la siguiente pregunta: ¿qué se ha hecho por mejorar la calidad educativa desde el espacio que les corresponde? Descarta rotundamente que el señor César Vázquez, miembro de Alianza para el Progreso, sea un operador del señor César Acuña, dueño de la Universidad César Vallejo. Totalmente. Lo que pudimos corroborar es que esta evaluación no será exclusivamente para médicos, lo cual evidencia la falta de rigurosidad que tendrá. Al parecer, para el Ministerio de Salud, los peruanos somos pruebas de ensayo. ¿Quiénes van a formular esas preguntas? Tenemos un equipo académico que no solamente está integrado por personal calificado del Ministerio de Salud, sino también por docentes universitarios y también docentes de las sociedades científicas. Quienes realmente tengan que ver con la supervisión, la valoración o el tratamiento de la vida de las personas deben tener las competencias adecuadas a efectos de conseguir lo que se quiere, recuperar la salud. Nos parece que, tratándose de la especialidad de medicina, pueda flexibilizarse las evaluaciones. Ahí debe mantenerse la rigurosidad de los exámenes, porque si no, ¿ante qué tipo de médicos vamos a estar para someter el estado de salud de la ciudadanía? Quienes se mostraron desconcertados ante este resultado fueron los alumnos de la Universidad César Vallejo. Si lo enfocamos para el punto de los profesores, pueden ser de que no estén haciendo bien su trabajo o no estén haciéndose llegar a las personas o a los estudiantes en este caso. Igual, como me dices, más del 70% de estudiantes es preocupante. El examen que tomará el Ministerio de Salud a los egresados de la carrera de medicina está programado para mediados de septiembre. Si no se hace algo para evitar semejante error de nuestras autoridades, la vida de cientos de peruanos estará literalmente en malas manos, al filo de un bisturí. Es verdad, esta progresión fatal, ¿no?, de casualidades favorables para los intereses de César Acuña, quien es dueño del Ministerio de Salud vía César Vázquez, se ha apresurado, ¿no?, vía una resolución ministerial del 31 de julio que declara que en 2 días se tenía que formar la comisión que iba a determinar cómo se iba a configurar este examen en un espacio que no tiene la capacidad realmente de evaluar a médicos. El Ministerio de Salud es un ente del Poder Ejecutivo, no es una entidad con la capacidad de poder evaluar alumnos egresados. Para eso existen las facultades de medicina, en procesos que han sido siempre reconocidos al más alto nivel, incluso por el propio MINSA, por SUNEDU, y que está oleado y sacramentado como la única manera de viabilizar, ¿no?, la práctica de un médico egresado de una facultad de medicina. No es nuestra culpa que la Universidad César Vallejo sea pésima y que esté estafando a sus alumnos, porque hace 8 años que pagan, ¿no?, la mensualidad para salir con un título de doctor, pero cuando dan el examen de medicina
para poder entrar a la práctica del SERUM, no lo pasan. El 70% de los alumnos de la César Vallejo el año 2022 fracasaron, jalaron el examen. Solo el 30% fue capaz de ejercer medicina. ¿Y ahora qué está haciendo César Vázquez, que es del partido César Acuña, dueño de su universidad, que no está dando buena educación a sus médicos y en general, imaginamos en otras facultades también? Entonces, ¿qué está haciendo César Vázquez? Está eliminando ese examen, está buscando la puerta falsa. ¿Para qué? Para que sus alumnos no hagan papelón, pues. Entonces, ya vamos a hacer un examen nuevo y pueden ir de frente al SERUM, pero están poniendo en riesgo la vida de pacientes a los que se van a enfrentar médicos que no estén quizás capacitados para ejercer la práctica de medicina. Vean ustedes qué delicado, ¿no? Inescrupulosos realmente en APP y la sed, ¿no? de poder seguir utilizando el poder político que tiene César Acuña para hacer cualquier cosa parece insaciable. Vamos ahora con el siguiente reportaje esta noche y es de Thaís Casabellino respecto de Roberto Sánchez. El tiempo nos ha dado la razón porque hay una nueva carpeta fiscal que ya determina, ¿no?, que digamos, la principal imputación era que este era el ministro mochasueldos. Nosotros lo denunciamos aquí y él estuvo desde el día 1 hasta el final, incluso estaba comprendido en la investigación por el golpe de Estado, al lado del propio, al lado de Betsy Chávez y del asesor, ¿no?, del ex premier Aníbal Torres. Pero bueno, ahí está, el Congreso tuvo la oportunidad de levantarle la protección constitucional y no lo hicieron en su momento. Pero ahora el Ministerio Público va a poler al más alto nivel, porque él, al parecer, tenía toda una red, ¿no? La que conocimos como Juntos por el Trabajo, que dentro del Mincetur no pagaban para poder contar con puestos de trabajo, algo que, por supuesto, destruyó este ministerio que antes había sido muy eficiente y emblemático en nuestro país. Mi nombre es Roberto Sánchez, soy psicólogo de profesión, con más de 20 años de experiencia en lucha contra la pobreza y programas de desarrollo. Vamos juntos. Así se presentaba el 21 de enero del 2021 a sus electores, pero ya mentía desde entonces. Una vez más, otra carpeta fiscal, la 248-2022, pone al descubierto el verdadero perfil de un exministro, congresista blindado, acusado de haber robado el partido de su bancada e, increíblemente, de cobrar cupos en su Mincetur, el ministerio que Pedro Castillo entregó a sus socios de Juntos por el Perú. Esto es una estructura claramente identificada y este sería el primer caso de un ministro mochasueldos. Iniciar diligencias preliminares contra Roberto Sánchez Palomino en su condición de ministro de Comercio Exterior y Turismo, como presunto autor del delito contra la administración pública. Negociación incompatible. ¿Y por qué habla de negociación incompatible con el cargo? Porque el señor Roberto Sánchez, como ministro de Estado, se habría interesado en la contratación de algunas personas en puestos claves. Pero además, Ampay congresista, el exministro que no da la cara en el Congreso porque una vez más tiene rabo de paja, ha estrenado departamento junto a su cónyuge, Claudia Pinazo Vallejos, quien camuflada bajo la modalidad de contrataciones con el Estado, CAS, ha ganado en el Ministerio de Salud desde el 2021 como técnica en administración, sin tener título profesional alguno inscrito en la SUNEDU. Peor en el Día de los Trabajadores, mañana, es un mal gesto, mal mensaje. Empecemos por los más pobres y los que tienen sueldos magros y no por los congresistas. Así se refiere cuando se habla de los aumentos de sueldos para el sector público, como una supuesta medida populista, escondiendo a sus familiares que se benefician con la plata de todos. Como congresista y exministro, es difícil que desconociera de las normas y reglas que implican el cargo.
congresista de la República tiene una facultad muy importante, que es la de fiscalizar a todos los órganos y a los jefes de todos los órganos del Estado. El señor Roberto Sánchez puede fiscalizar la labor de un ministro, la labor de todos los empleados de un ministerio. Utilizando esa facultad fiscalizadora puede haber hecho que contraten a su esposa. Creo que un ministro no puede desconocer que eso está prohibido en el Estado. Y este régimen CAS permite pues estas cosas medios grises que no se pueden detectar fácilmente. Entonces los políticos que tienen intenciones irregulares o ilícitas aprovechan esos espacios, esos huecos para meter a su gente. Y nadie como Roberto Sánchez Palomino para meter a su gente, como lo hemos denunciado en 5 oportunidades. Junto a la Contraloría también, aunque él lo niegue en la única entrevista que nos concedió en el 2023. No tenía nada que ver la meritocracia. Ninguna. La Contraloría no se ha evaluado y es la Contraloría y todo el sistema de integridad, los ISOs anticorrupción y todos los que tenía mi gestión en el tiempo de mi responsabilidad, y no hay un solo hecho irregular. Se está investigando ahora, recién que ha cambiado de ministro, se ha cambiado de ministro y se está investigando. Es a lo que yo voy. ¿Usted está tranquilo en ese sentido? Absolutamente tranquilo. Pero esta semana ya no tanto. La verdad se abre camino y los hechos contundentes dejan de ser solo indicios. La nueva carpeta fiscal en su contra así lo revela. El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, firma la disposición de diligencias preliminares que aún no concluyen. Por el Ministerio Público deben desfilar los 5 extrabajadores del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, implicados que habrían servido, según la disposición y denuncia, de cobradores de cupos en favor del exministro Roberto Sánchez. Se señala que la secretaria general Guadalupe Cayupe Pacheco negociaría las contrataciones de las órdenes de servicio mediante el cobro del 20% del valor del contrato. Una supuesta organización criminal enquistada en el Ministerio de Turismo, que habría tejido Roberto Sánchez como ministro con las designaciones, todas de su puño y letra, de funcionarios en puestos claves que no cumplían con el perfil. Estaríamos hablando prácticamente de un cobrador de cupos, de un sicario que extorsiona a personas que necesitan trabajar para mantenerlos en sus puestos o para contratarlos a cambio del pago de estos diezmos. Así fue denunciado por los mismos trabajadores con esta carta dirigida al Congreso y la Subcomisión de Acusaciones, presidida en ese tiempo por Lady Camones, el lunes 31 de octubre del 2022. Aunque la congresista pidió explicaciones, el exministro, fresco como siempre, se remitió a las declaraciones de las trabajadoras comprendidas en la denuncia, como es el caso de Guadalupe Susana Cayupe, retirada del ministerio en enero del 2023 y hoy investigada por la Fiscalía. Estamos buscando al ministro Sánchez. Solamente se presentó para las cámaras un ratito y no está, ya se fue, parece. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. ¿Me permite una pequeña entrevista, por favor? A la salida, pues. Voy ahorita a hablar. ¿Me toca exponer? ¿Va a exponer? Sí, voy a exponer. Lo espero, por favor. Tengo 10 minutitos, unas consultas que hacer. Voy a exponer, ¿ya? Ministro Sánchez. Así nos cerró alguna vez la puerta en la cara cuando buscábamos una entrevista en la época de Castillo. Se sentía todopoderoso y todas las denuncias no le alcanzaban. El tiempo nos dio la razón y pudimos evidenciar cómo el Mincetur se volvió la caja negra de pagos de favores cuando comprobamos que se pagaron en su gestión 2 millones de soles en consultorías en la dorada planilla FAJ, en su mayoría a militantes de su partido Juntos por el Perú.
Oriente obtuvo en exclusiva los contratos, los términos de contratación, los informes entregados y finalmente los recibos por honorarios de cada una de estas supuestas consultorías que evaluamos con diferentes especialistas. Todo esto porque Roberto Sánchez se gastó en esta planilla dorada pagándole a sus compañeros de partido un monto equivalente al sueldo mínimo de 100.000 peruanos. Una caja chica que la Fiscalía ha comenzado a investigar. Pero ya un colaborador eficaz lo había señalado como el agente encargado de pagarle a la esposa de Bruno Pacheco, Graciela Palomino Gómez, para que no delate al profesor Castillo mientras estaba en la clandestinidad. El colaborador eficaz habla de 8.000 soles al mes para su silencio y la Fiscalía encontró esta orden de servicio en el Mincetur por 24.000 soles a favor de la esposa de Pacheco, que fue anulada luego de ser descubierta. Como evidencia, también se guardan estos registros de visitas de Graciela Palomino a Roberto Sánchez cuando era ministro, que coinciden con las llamadas telefónicas de Bruno Pacheco a Roberto Sánchez, consultado en su momento con el mismo cinismo. Así contestó el ahora sindicado como ministro Mocha Sueldo. A mí nadie me ha pedido un sol para nada. ¿Y por qué se generó esa orden de servicio en su ministerio? Así, como se ha demostrado, se ha generado una orden de servicio que fue anulada. Sí, pero se generó la orden. Porque en ese contexto, cuando no había nada de este tipo de ruidos, un montón de personas se acercan para solicitar un contrato de terceros, un servicio de terceros. La entidad que evalúa en un ministerio los servicios de terceros es administración. Administración ha recibido y evaluado más de 30 currículos diversos. Aquellos que calificaban desde el punto de vista de un servicio de tercero iniciaron el contrato de la persona, ¿no? En el trayecto se percatan que no correspondía por cuanto no logró la persona acreditar que tenía licencia por cuanto era nombrada en el sector de educación. Coincidencias como esta en su vida política tiene infinitas. La orden emitida y luego anulada por 24.000 soles coincide con la época en que Bruno Pacheco pasó a la clandestinidad. Dice que las llamadas tienen que ser probadas y nuevamente pasa por agua tibia la comunicación que tuvo con el exministro Juan Silva Villegas y hasta con el sobrino Fray Vázquez Castillo. Que se pruebe, que se vea, que se diga qué hay y qué no hay. No tengo ni un temor y estoy absolutamente tranquilo de eso y rechazo categóricamente esa situación. ¿Y si el colaborador eficaz presenta pruebas? Y sí, y si no. Antes no lo sospechábamos tanto, pero su seguridad abruma. Recordemos que esta entrevista fue luego del golpe de Estado y de que el mismísimo Congreso lo blindara ante la acusación en su contra como cómplice del golpe del 7 de diciembre. La pregunta es, ¿quién y por qué protege hasta el día de hoy a Roberto Sánchez Palomino, el ministro Mocha Sueldo? Yo no creo que respecto de esto no tenga conocimiento la señora Dina Boluarte, porque de algo parecido también se le acusó cuando su amigo Cerrón era gobernador regional de Junín. La señora Dina Boluarte se rodea de estas personas que tienen como modus operandi la comisión de algunos delitos como solicitar diezmos a contratados o a trabajadores para mantenerlos en sus puestos y esos diezmos los favorecen a ellos mismos, ¿no? Por eso arman luego grandes bolsones para campañas políticas. Un dato adicional, el hermano de la presidenta Nicanor Boluarte se afilió al partido de Sánchez por todo un año, como consta en este registro en exclusiva, del 5 de enero del 2022 hasta el 26 de enero del 2023. Favores políticos habrían sido pagados en ese entonces, según los entendidos. Y eso es algo que tenemos que acabar porque se ve en el Congreso de la República, se ve en los ministerios. No es solamente de este gobierno y de los partidos de izquierda, es por todos lados. El asunto es cómo empezar a erradicar eso y que efectivamente hay una sanción y no hay impunidad. ¿Cómo empezar a hacer justicia con una nueva carpeta fiscal que denuncia al intocable Roberto Sánchez Palomino, dispuesta el 4 de marzo del 2024 y aplazada por un poder judicial capturado con algunos fines particulares que no terminan por abrir camino a la verdad? Ha llegado la hora para el escurridizo camarada Roberto.
Muy bien, hasta ahora invitamos a nuestro director Carlos Paredes al set porque estamos recibiendo una campaña realmente furibunda de parte de Marita Barreto. Claro, no directamente desde FICOP, porque es corrupción de funcionarios de alto nivel esta Fiscalía Especial, pero sí podemos demostrar que lo hace a través de personas que responden a ella. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Augusto, ¿cómo estás? Buenas noches. Empecemos a explicar qué es lo que está sucediendo y por qué se da este hostigamiento en contra de nuestro programa, de tus investigaciones y también directamente contra ti, ¿no? Sí, la fiscal Marita Barreto, la superpoderosa jefa de FICOP, ha ordenado a una de sus subordinadas, la fiscal provincial Naomi Caterín Bustillos Tamayo, que me denuncie penalmente por un supuesto delito de desobediencia a su autoridad. Por una razón kafkiana, porque dice que no le hemos entregado unos audios que han pedido reiteradamente de un reportaje que salió aquí en Contracorriente. ¿Qué reportaje? Es un reportaje que salió en mayo del año 2022, se llamaba Palabra de Guaracino, que tenía que ver con las coimas que había en Petroperú. ¿Recuerdas Hugo Chávez y su banda en el gobierno de Castillo? ¿Quién hizo ese reportaje en ese momento? Ese reportaje lo hizo Carmen Alvarado, reportera que ya no trabaja en el programa, y por primera vez nos solicitaron en octubre del 2022, como de FICOP. ¿Qué cosa? ¿El audio que comprometía en actos de corrupción a este personaje? Sí, nos solicitaron copia del reportaje que se lo mandamos y el audio máster nos pedía. Cuando revisamos nuestros archivos no los teníamos. ¿Para qué querían el audio máster? Probablemente para hacer un peritaje, ¿no? No nos especificaron. ¿Y en algún momento te negaste a contribuir con la justicia? Hemos colaborado siempre y le hemos explicado a las fiscales adjuntas y a las personas que se han comunicado directamente. ¿Mismo? Yo mismo, porque teníamos una relación fluida con el FICOP. No es que nos mandaban oficios. Yo he hablado personalmente con la fiscal Marita Barreto, he hablado con sus asistentas, con las fiscales adjuntas, y le he explicado que ese audio no estaba en nuestros archivos, porque como comprenderán, los programas se van reciclando. Nuestras islas de edición no tienen capacidad para almacenar infinitamente todo el material. Y además, la reportera Carmen Alvarado, que había traído ese material de investigación suya, ya no estaba con nosotros. Y cuando le consulté... O sea, ella tenía el original porque era una investigación... Por supuesto. De su propia cosecha, digamos. Y cuando ella me contesta, me dice, Carlos, he cambiado de celular y en el anterior se fue esta grabación que yo había grabado con mi celular, ¿no? Era un audio de una conversación que salió en el reportaje. Y nosotros le mandamos el reportaje íntegramente, ¿ok? Eso estaba zanjado, Augusto. Pero cuando le dices que nosotros ya no teníamos esto almacenado en las computadoras por el flujo de trabajo, ¿qué cosa ofreciste? Yo conversé con la fiscal adjunta Delia Sandy García Reyes y también con una asistenta de FICOP, Ivonne Salcedo Pichén. A ambas les expliqué por teléfono, por WhatsApp, que ese audio ya no lo teníamos. Y me dijeron, ok, señor, muchas gracias por su colaboración. Quedó zanjado hasta noviembre del 22. ¿Por qué quedó zanjado? Porque quedó entendido que nosotros no teníamos ese audio y nos estaban pidiendo un imposible. Pero si lo tenía Carmen Alvarado. Claro, yo le consulté a Carmen Alvarado y me dijo que ella no lo tenía en su teléfono. Es más, esto se revive recién en este año. Pero les dice el contacto de Carmen Alvarado. Sí, le di después, pero hay un punto de inflexión aquí. En noviembre del 2022 queda zanjado. No podemos entregarle el audio. Pasa mucho tiempo, hasta abril de este año, y nos vuelven a mandar un oficio insistiendo por lo mismo, que ya les habíamos explicado que no teníamos, ¿no? Y ahí vuelvo a conversar, nos mandan un oficio y nos mandan otro ya, un segundo a mi nombre, que yo no vi, donde se decía, entrega en 2 días bajo apercibimiento de ser denunciado. Entonces, eso es en el mes de abril de este año, ¿ok? Y yo unos días después me vuelvo a comunicar con la fiscal adjunta y les digo, no tenemos el audio, pero si usted desea, me vuelvo a comunicar con Carmen Alvarado para insistir a ver si por ahí lo encontró. Y me dicen, no, mejor me da el teléfono de Carmen Alvarado para nosotros comunicarnos directamente. Y eso es lo que hice, y eso consta en una constancia que ellos mismos han adjuntado en la denuncia de esta conversación por WhatsApp, que las tenemos ahí, la podemos ver, es una constancia de WhatsApp, ¿no? Ahí está, este es el documento. Ese es el documento. Y ahí incluyen la conversación que tienes con la fiscal adjunta
Delia Sendy García Reyes, que además vino incluso acá al canal. Bueno, ahí se ve que estás con ánimo de colaborar, ¿no? Buenos días, doctora. Por supuesto. paso el contacto de la reportera Carmen Augusto, Alvarado. en ningún momento... Que es la que tiene el audio que nos solicitaron al programa Contracorriente, y ahí va, efectivamente se ve cómo le mandan el número, el contacto. por supuesto. Es decir, en ningún momento nos hemos resistido ni hemos desobedecido a ninguna autoridad. Esto es más bien prueba que sí estabas dispuesto a colaborar. Por supuesto, ¿Para qué lo meten en la denuncia? Augusto, no solo encima eso. son torpes. Yo he ido más de 5 veces a dar declaraciones, algunas reservadas, sobre investigaciones que hemos realizado en Contracorriente y también a título personal, colaborando ampliamente con varios equipos de FICOP. Le consta a la fiscal Marita Barreto, he conversado con ella varias veces. Pero ¿por qué nos denuncia? Esa es la pregunta. Porque desde inicios de este año, 2024, Contracorriente como línea editorial ha sido crítica con su gestión en FICOP por una serie de malas decisiones, por una serie de tropelías que estaban cometiendo en este binomio DIVIAC-FICOP. Ahí hay varios casos, ¿no? El caso Castañeda, está el caso de la detención ilegal, por ejemplo, de Heiner Alvarado. Está las inconsistencias de las carpetas fiscales que hoy el Poder Judicial está liberando a una serie de personajes porque la carga de la prueba está mal hecha. Son fiscales ineptos, ineficientes, soberbios, porque la fiscal Barreto es intocable. A ella nadie le puede criticar. Ojo, no es primera vez que se venga de un periodista que osa criticarlo o investigarla. Hay varios ejemplos, vamos a repasarlos porque es importante. Cuando Marita Barreto investigaba el caso Orellana, un periodista del diario Expreso, colega José Briceño, encontró que la fiscal se había convertido en flamante propietaria de una casa de playa en Asia. Obviamente no se condice esto, ¿no?, con lo que ella percibe como funcionaria en el Ministerio Público, y él publicó sus hallazgos. En vez de ella tratar de explicar el origen de esta casa, que según ella costó apenas $80.000, una casa que debe estar valorizada en más o menos $300.000, acusó al periodista de ser parte del brazo mediático de la organización criminal de Orellana y lo denunció por delitos que tienen penas de hasta 15 años. Imagínate. Lo entrevistamos a nosotros, a Briceño, y nos dijo esto. Un breve baile, por favor. Soy el periodista que está siendo perseguido por la fiscal Marita Barreto. Está pidiendo 15 años de prisión preventiva contra mi persona. Increíble. Y no es eso lo único. A nuestra propia reportera Karina Aliaga, que fue a buscar a Marita Barreto para que nos dé algunas declaraciones sobre temas de interés público. Ella, como funcionaria del Estado, del Ministerio Público, tiene el deber de dar explicaciones o de decirle, no puedo declarar sobre esto, es reservado, en fin. Pero nosotros como periodistas podemos buscar a estos funcionarios. La denunció por reglaje. Por reglaje. Porque vean ustedes. fue a su casa. Sí. Y no fue al Ministerio Público porque estaba suspendida. Es decir, la única posibilidad de que atienda a la prensa era en su casa, porque no iba a su oficina en el Ministerio Público. Sí. Miren lo que pasó con Karina. Vamos a ver. Hasta la casa de la fiscal Marita Barreto para recoger su versión como corresponde en todo reportaje periodístico. No la estamos acosando ni haciendo ningún tipo de marcaje, reglaje, como ya intentó ser ver en este documento, en una citación policial de marzo de 2024, de este año, a la que tuve que acudir para defenderme. En Willax, señora Marita Barreto, solo hacemos periodismo. Increíble, increíble, ¿no? Denuncia por reglaje a una periodista que debidamente identificada va a solicitar además sus descargos. Una fiscal que debe tener policías cuidándola, sí, ¿no? obvio. Una de las fiscales más cuidadas del país, por supuesto. dicho sea de paso. No es el único caso, quizás uno de los más abusivos es el caso reciente del periodista Juan Carlos Tafur, que fue allanado en el operativo Valquiria 11. Se le incautó el teléfono celular y computadora porque, según el pedido de FICOP, realizó publicaciones de su autoría cuya única finalidad estaba destinada a desprestigiar mediáticamente a Marita Barreto. O sea, por esa razón, esa es la explicación que dan. Y lo pone. Y un juez en el pedido fiscal, autoriza esta barbaridad que, por supuesto, ha sido criticada por todos los colegas. Vamos a recordar lo que dijo Juan Carlos en ese momento. Una venganza fiscal
de la fiscal Marita Barreto, producto de un informe que publicamos en Sudaca, denunciando que ella le había dado un trato privilegiado a Sada Goray visitándola en Punta Cana y en Miami, y que además su ex asesor, el ex asesor de Marita Barreto, fungía de abogado de Sada Goray. Ok, ahí tenemos 3 casos de periodistas que han sido acosados porque ella está usando el poder real que tiene en el Ministerio Público, que es un poder efímero, pero ahorita sí tiene respaldo, y es de verdad un mono con una ametralladora. Sí, o sea, es decir, el poder efímero que tiene lo está usando para vengarse. Ella se cree intocable. Ella cree que en el Perú hay delito de opinión. Es decir, cualquier periodista o ciudadano que ejerza su derecho a libertad de expresión o libertad de prensa, la Constitución nos autoriza a todos los ciudadanos a criticar las resoluciones fiscales o judiciales. Para ella no, eso es delito, ¿no? Y no solamente lo he hecho con los colegas que hemos visto, sino que ahora, Augusto, esta señora que se cree intocable, lo que está haciendo es mandar a sus subordinados para criminalizar el periodismo de investigación. Claro, solo a los periodistas que lo criticamos. Explícanos cómo puedes enlazar la gestión de esta fiscal Noemí Catherine Bustillos Tamayo con la que ahora lidera el EFICOP, que no tendría por qué, en realidad, investigar a un periodista. ¿Por qué se agarra conmigo? Creo que detonó todo una columna de opinión que yo publiqué en la revista Caretas, exactamente el 16 de mayo de este año, que la llamé La Todopoderosa, ¿ok? Este es una pieza periodística donde yo critico la labor de FICOP, pero parece que le dio urticaria algo que yo mencioné de manera anecdótica sin inmiscuirme en su vida privada, que es muy azarosa, dicho sea de paso, hablando de por qué le habrían llamado a los operativos Valquirias. Se trataba de un incidente en una relación de divorcio que tuvo con su ex marido en Huancayo, y Valquirias era el nombre de un hostal de 3 estrellas a orillas del río Mantaro, donde ella tuvo un incidente. ¿Por qué? Porque vamos a contar, Augusto. La señora denunció falsamente, sin ninguna prueba, a su ex esposo de infidelidad homosexual, ¿ok? En el año 2007. Y no solo lo denunció sin pruebas, sino que hizo 100 copias de esa denuncia y lo repartió en todos los estudios de abogados de Huancayo, donde su esposo era el director regional de la Oficina de Registros Públicos. Un poco tóxica, dirías tú. No solo tóxica, ahora tiene... ¿Cuántas denuncias hay en contra? 31 denuncias con su ex marido, procesos judiciales en giro, civiles, de familia, penales, ¿no? O sea, una 31 fiscal... denuncias contra él. Sí, una fiscal... O sea, ¿pero ella es la denunciante? Denunciada y denunciante. Porque pero en la mayor... en la mayor número de casos ella es denunciante. Ella es demandante, ¿no? Sí, por supuesto. Pero, ojo, ¿por qué se enojó tanto esta señora? A pesar de que yo no puse en la columna. Porque el ex marido probó en Hostal Valquiria que la infiel era ella. No era una infidelidad homosexual, como decía ella, era heterosexual. Pero eso se probó, ¿ok? Y parece que eso desató las iras de la señora sin que yo la haya mencionado, y entonces ordena a su subordinada que me denuncien penalmente por desobedecer a la autoridad de FICOP. ¿Cuál es el vínculo de Noemí Catherine Bustillos Tamayo con Marita Barreto? Todos los fiscales de FICOP son provisionales, es decir, la mayoría abogados de la calle que vienen, y por eso en el argot de los fiscales dicen son sujetos a que les pongan electricidad, así llaman. ¿Qué significa? Que los presionen. La propia fiscal Marita Barreto es superior provisional, ¿ok? Y claro, vamos a escuchar cuál es su lógica jurídica, ¿no? Cuando ella sale a explicar cuál es la labor de FICOP, esto es lo que dice. Vamos a escuchar el byte de ella. Si se dicen inocentes, pues que prueben que son inocentes en el Ministerio Público. Para eso existe el proceso. O sea, al revés. Al revés. Tú tienes que probar tu inocencia. Esa es la mentalidad realmente vergonzosa, ¿no? Y que lo diga públicamente profesional, es un escándalo. Académica de esta señora, que ya revisando un poco de dónde viene de la Universidad Privada Los Andes de Huancayo, se ha graduado con una modalidad media rara que se llama cursos de actualización, que en Huancayo me cuentan los compañeros de carpeta de ella, le decían COFOPRI. ¿Por qué? Porque regalaban títulos, ¿no? Y tiene una maestría en la Universidad Alas Peruanas, rara, de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, y ella dice que es penalista, una eximia penalista peruana. O
será no porque domina la ciencia penal, sino porque da pena realmente. Y lo que está haciendo ahora, con plata de todos los peruanos, es hacer una lavandería académica. A ver. ¿Qué ha hecho? Ha contratado a un joven abogado llamado James Reategui Sánchez, también de la Universidad UPLA, que ha estudiado fuera, al parecer el señor sí es un poco inquieto académicamente. ¿Para qué? Para que hagan estos 2 tomos. Se llama Criminalidad Organizada y Corrupción en el Poder. Uno, donde la directora es Marita Barreto. Y también ella escribe uno de los artículos. Acaban de publicar el libro 2, igualito, pero con un añadido. El que presenta es nada menos que Juan Carlos Villena Campana, el fiscal de la Nación interino, César San Martín. Y el prólogo, César San Martín Castro. Bueno, hablando de criminalidad organizada y corrupción en el poder, manifestación de poder problemáticos. O sea, ellos la están manteniendo. Yo creo que es un peligro que esta señora siga al mando de FICOP con este tipo de razonamiento jurídico y con esta manera irresponsable de administrar su poder efímero. Pero ¿cuál es el vínculo con Naomi Caterín Bustillos Tamayo? Ella también aparece como autora en estos libros. O sea, la que te ha denunciado. Sí, Naomi sale. Caterine Bustillos Tamayo. Aquí aparece como una de las autoras de este libro que yo le llamo La Lavandería Académica. Ahí está. ¿No? Naomi Caterín Bustillos Tamayo. ¿Esa es la fiscal que te ha denunciado? Sí, la fiscal coautora provincial en este libro que es supuestamente dirigido Augusto, por pero Marita han Barreto. contratado a este señor James Reategui Sánchez como fiscal superior adjunto, pero me cuentan en FICOP, porque tenemos todavía informantes ahí, que lo único que hace es dedicarse a escribir estos libros y escribirle los artículos que luego firma Marita Barreto como una experta penalista, ¿no? Hay que revisar un poco no solo su procedencia académica, sino sobre todo sus antecedentes como denunciante compulsiva, ¿no? Con la gente que no cumple sus designios, ¿no? A los periodistas que le hacen cherries o que están recibiendo filtraciones vía WhatsApp y que publican todos como primicia, a ellos no les dicen nada. Pero a los que les criticamos y ponemos la puntería en las cuitas que hay en el FICOP, nos están denunciando penalmente. Yo creo que esto es un atentado, no por mí, porque yo estoy acostumbrado a eso. ¿Esa denuncia qué tan filuda es? Mira, ha llegado a un fiscal que yo lo conozco serio, lo conozco su trabajo, porque ha trabajado como fiscal antidrogas en el aeropuerto, el fiscal Juan Mendoza Barca. Él ha abierto investigación preliminar. Por desacato a la autoridad. Por desobediencia y resistencia a la autoridad. Y resistencia a la autoridad. Eso en el Código Penal, ¿qué pena tiene? Es el artículo 368 de 2 a 6 años. O sea, lo que el señor ¿te quiere meter a la cárcel? Sí, me quiere meter a la cárcel, me quiere allanar. Si fuese de FICO, ya Pero me además hubiera... es un caso en contra de Pedro Castillo. Sí, claro, de Pedro Perú. Contra el que hemos, desde esta trinchera, luchado hasta el hartazgo. Claro. Muchas veces, además, apoyando al propio FICOP. La señora Barreto cree que con esto nos va a intimidar, nos va a callar. Todo lo contrario. Estamos iniciando una investigación de verdad, porque no hemos tenido tiempo para hacerlo, de todo lo que pasa en FICOP. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los colaboradores eficaces que se supone son investigados y que van todos los días a la fiscalía y que una de ellas funge como jefa de prensa de FICOP, hablando con todos los periodistas? ¿A quién te refieres? A Karelyn López. Karelyn López. Por supuesto. ¿Tienes cómo demostrarlo? Por supuesto. Y no solo tengo cómo demostrar que la propia fiscal Barreto filtra información a la prensa y es tan poco prolija que entrega USBs. Que pueden ser rastreados a la computadora por de donde salió. Y que cita a los periodistas en las inmediaciones de su casa. Ella sale con su perrito y hay cámaras de seguridad de la municipalidad, ¿no es cierto? O sea, en el caso de la fiscal, eso es delito. Y eso sería, digamos, un delito para la fiscal, no para el periodista que recibe la información. Por supuesto, los periodistas tenemos un compromiso ético con nuestras fuentes, pero cuando las fuentes traicionan ese compromiso, criminalizando la labor del periodista, que de pronto, cuando ve que hay irregularidades, denuncia su trabajo, ese compromiso se rompe. Y se tiene que denunciar. Y tienes que, de todas maneras, denunciar todo lo que corresponda, ¿no? Sobre todo en el caso de una desatada Marita Barreto, ¿no? No le tenemos miedo a Marita Barreto, que nos denuncie más. Vamos a investigarla. Muy bien. Porque no debe estar en el puesto que está ahora. No. Bueno, y eso se puede resolver fácilmente, ¿no?
Por supuesto. Pero vemos que el propio fiscal de la Nación y el todopoderoso César San Martín, o sea, ahora están la lavandería académica la tienen de su lado, así que nadie la va a mover. El fiscal de la Nación, que ya sabemos a quién responde, y César San Martín, el que mueve todo el Poder Judicial, están escribiendo los prólogos y las recomendaciones en los libros de la gran académica Marita Barreto. No es por eso, no es porque sea una gran académica, es porque sirve a sus propósitos. Sirve a sus propósitos. Y uno de ellos es tratar de callar al director de este programa, de atacar a Willax Televisión, de hostigar, vía lavado de activos. Estamos esperando a ver en qué momento Rafael Vela trata de utilizar eso en contra de los dueños de este canal. Pero aquí estamos tranquilos. Hemos estado en el ojo de la tormenta y hemos peleado contra peores adversarios. Así que vengan con todo lo que tengan, aquí estamos, allanen, sean abusivos con el poder, rompan la puerta, grábenlo a Carlos Paredes en pijama un día ahí como les gusta hacer. Nosotros no tenemos ningún problema. Hagan lo que quieran, no tenemos miedo, pero sí vamos a investigar y vamos a empezar a mostrar el verdadero rostro de Marita Barreto muy pronto. Así que apúrense si quieren detenernos. Muy bien, vamos ahora con la nota de Karina Aliaga sobre la exalcaldesa Susana Villarán. ¿Por qué ella está que se pasea en una bata roja, en su casa de playa? No parece tener ningún tipo de problema de salud que impida que vaya a cumplir con los controles biométricos. Ahí está, mira que bien la pasa bomba, la pasa pipa. Mientras aquí en el Perú, uno de los problemas más graves que hemos tenido los vecinos de la capital por su mala gestión, por su corrupta gestión, es pagar los peajes más altos de la región, sino que este es un ángulo que no habíamos revisado antes y es muy importante. OAS ha hecho perro muerto a muchas empresas a quienes tercerizaba servicios y ha perjudicado a empresarios peruanos con millones en deudas que no van a pagar gracias a Susana Villarán. Ya, se metió. Señora Susana. Es Susana María del Carmen Villarán de la Puente, la exalcaldesa de Lima, que cambió la chalina verde por 11 millones de verdes de la empresa brasilera de la corrupción, OAS. Sale sonriendo, con semblante saludable, dando indicaciones a los obreros que levantan la nueva muralla de la vergüenza, esa que la separa del resto de peruanos que seguimos pagando costosos peajes. Es Susana Villarán recibiendo a obreros para levantar una muralla que no registre nada de sus movimientos. Ahí la vemos, dando el balconazo de libertad y cerrando la puerta a la verdad. Son las 9 de la mañana del jueves 8 de agosto y se deja ver en su exclusiva casa de la playa Arica, rebosante de salud, en una vida sosegada, envidiable. Mientras que el Ministerio Público alerta peligro de fuga tras su reiterada inasistencia en el registro biométrico, según dice, por temas de hipertensión. Estamos ante un documento insuficiente que solo nos acredita una sola cosa, que tuvo cita, y que esta fue para la tarde. No existe descanso médico y tampoco tenemos algún documento que indique este mal estado de salud y que le haya impedido cumplir con su restricción. Mientras su defensa técnica y la fiscalía discuten variar esta situación legal, a la ex burgomaestre le sobra el dinero para sus lujos. Un murito, así como lo ve usted. ¿Usted cómo lo ve usted ahí? Ya, ese es entonces para usted. Somos trabajadores, nada más, pero no sabemos el costo, no sé. Nada quedó de la piscina de la impunidad. Ahora se levantan muros para que nadie la pueda ver. Contra
contracorriente quiso conversar con Villarán, pero acostumbrada a las mentiras, pese a que estaba en casa, mandó a decir que no se encontraba. Señora, buenas, disculpe, estamos buscando a la señora Susana Villarán. Ah, ¿está la señora Villarán? A ver. Hola, no se encuentra, pero le hemos visto... No es la señora, es su hermana. Pero ahorita ya está en la ducha. Es su hermana. Pero si la acabamos de ver arriba. No era ella, es su hermana parecida, pero... ¿Es gemela? Es gemela, porque se parece mucho. Sí, lo que pasa. ¿Cómo se llama su hermana, disculpe? No me parecida. Es la gran vida de una mujer que admitió haber recibido millones de dólares de la corrupción, mientras los exproveedores de OAS siguen mendigando para que les devuelvan sus inversiones. OAS, que se presentó al Perú como una gran empresa y al final resultó siendo una gran estafa. ¿Cuánto asciende la deuda? Casi 1 millón de soles, 946.000 y pico de soles. ¿Qué se fue? ¿Qué se fue? ¿Se desapareció? OAS se desapareció. Uno de los gigantes de la construcción brasilera no solo fue un gran coimeador, sino un monumental estafador que dejó casi en la quiebra a varios empresarios medianos y pequeños del Perú. Hemos perdido maquinaria. ¿Cuántas máquinas? Que yo recuerde, hemos perdido un cargador frontal, hemos perdido un par de compresoras y equipo ligero también, ¿no? ¿Valorizado en cuánto? Valorizado en unos $200.000 más o menos. Además de la deuda. Sí, hemos tenido que vender esos equipos para poder cubrir a nuestros colaboradores. OAS, que facturó más de 1.500 millones de soles en nuestro país y sobornó junto a Odebrecht con 11 millones de dólares a Susana Villarán, que gozaba de un chapuzón de impunidad, también dejó a empresarios sin pago. OAS nos dejó tanto material, 1,5 millones, pues no es poquito. Es una gran cantidad de material, son 85.000 viajes que hemos tenido que procesar durante 4 o 5 años. Es Hernán Zapata, gerente de la empresa Balsap, que proveía de alquiler, mantenimiento y recepción excedente de obra a la empresa brasilera desde el año 2012. Estos cheques son la evidencia del vínculo contractual que los unió. En el año 2012 firmamos un primer contrato con la empresa OAS. El contrato consistía en recepcionar todo el material que ustedes ven ahí y acopiarlo para posteriormente nosotros procesarlo, ¿no? Porque es un material que viene de las excavaciones de la línea amarilla. Todo iba de maravilla hasta que el escándalo Lavallato estalló y salpicó a la clase política y empresarial. Entonces Zapata presentó esta carta accediendo a hacer un descuento de 40% de la deuda correspondiente a línea amarilla. Llegamos a acuerdos previos, ¿no? Nos iban a dar maquinaria en parte de pago, después nos dijeron que no, que la maquinaria la habían embargado, entonces se llegó a una conciliación entre los dos diciendo que nos iban a pagar todo en una semana si es que les hacíamos un descuento del 40%. Nosotros accedimos a hacer el descuento del 40%, pasó el plazo y no cumplieron nuevamente. No, a raíz de eso yo ya había facturado todo el saldo de la deuda porque hay facturas que están pendientes de pago y hay deuda que está en valorización. ¿Usted creyó en su palabra? Yo creí en la palabra de él. ¿Y por eso facturó? Y por eso facturé. Ajá. Estas son las facturas que quedaron pendientes de pago y estas las valorizaciones mensuales que desconocieron. Bueno, que al menos den la cara, ¿no? Y que digan, pues, si tienen la voluntad de pagarnos, aunque sea en partes, y no solo a nosotros, sino a todos los peruanos que humildemente y hemos puesto el hombro para sacar adelante a nuestras empresas, a nuestras familias, y nos han dejado, pues, en la calle. De pronto, OAS se borró del mapa, dejando con deudas y problemas al empresario que todavía guarda restos de la línea amarilla. Todo esto es lo que nos ha dejado la empresa OAS. Basura. Basura, ¿no? Y nosotros hemos tenido que instalar una planta. Vemos todos los restos para ahí. poder tratar este material, ¿no? Ahí se ven restos de plásticos, llantas, jebes, no sé, maderas. También estos son restos de rocas de la excavación del túnel,
¿no? Que hemos tenido que irla separando, ¿no? Porque todos los materiales se van segregando según su tipo, ¿no? Entonces, como lo ven, nos han dejado un desastre y no dan la cara. Villarán afrontó un pedido de 29 años de cárcel por los delitos de asociación ilícita, colusión, lavado de activos, falsedad genérica. Pero el equipo especial Lavallato de la Fiscalía, liderado por Rafael Vela Barba, parece que lejos de defender al Estado, descuida este caso en particular. El equipo especial Lavallato, que era, en realidad a la larga ha sido el equipo especial lavado de José Domingo. Y el señor Vela, los dos, sobre cuales pesa un gran cuestionamiento por la labor que han hecho, porque la gente que declaradamente, manifiestamente ha admitido culpabilidad, se encuentran libres en la calle. Ha salido el señor Vela a decir que la señora Villarán se está defendiendo en la Fiscalía, pero existe pues una confesión de ella en un medio de comunicación. Por eso que ella admite haber recibido dinero para la campaña revocatoria y para su reelección, que también fue un fracaso. Y aún así está libre. Para otros casos, por ejemplo, una persona, un político, está en un restaurante o en un viaje o quiere irse de viaje, ya eso constituye una obstrucción a la justicia. Pero la señora Villarán, que acepta haber cometido crímenes en televisión nacional, en vivo y en directo, para ellos no ha sido considerado una falta o una parte del proceso como para involucrarla, ¿no? Igualmente tampoco han considerado a la organización de Susana Villarán, a su partido y a sus dirigentes. La Sala Penal Anticorrupción sustituyó el 30 de abril del 2020 la prisión preventiva por arresto domiciliario a Villarán por el plazo de 24 meses por la pandemia. Pero de ese arresto ya no queda nada más que un control biométrico hoy en la mira. No ha habido ninguna falta a la verdad, es veraz completamente, como lo comprueba que sí fui atendida en el policlínico y sí me dieron. Si no, toda mi historia clínica está en manos del juez. Toda. Los problemas de salud que tengo, que es lupus, que a veces se activa, como en esta última época, que es una condición autoinmune, la hipertensión. El Ministerio Público alertó sobre el riesgo de una posible fuga por parte de la exalcaldesa de Lima. Villarán no cumplió con el control biométrico bimensual al que está obligada en su calidad de procesada con comparecencia restringida. Esto es lo que alegó para esa inasistencia. Llamé y conseguí una cita para ese día. Había estado hipertensa, a pesar de mi medicación, me había subido la presión en la cita y me dieron una pastilla más de enalapril, que es algo que tomo normalmente, pero me dieron una pastilla adicional, o sea, ya no solo en la noche, sino en la mañana. Las recetas estaban ahí. Eso fue la causa de mis mareos y es la única vez que yo he inasistido a un control biométrico. Villarán se defendió como pudo, sin embargo se le reclamó por no presentar un descanso médico, receta. Pese a ello continuó con que no hay peligro de fuga. Por favor, que por lo menos estos aspectos que tocan a mi salud, a mi condición, sean tomados en cuenta por ustedes y no se crea que yo estoy tratando, como se dice en lenguaje coloquial y criollo, sacarle la vuelta a las cosas. Quienes la conocen de cerca saben muy bien quién es Susana Villarán. Ella cedió la concesión de los peajes, rutas de Lima y línea amarilla, un caso que aún se encuentra en investigación después de 7 años. Que al parecer pues la Fiscalía tiene una camiseta y una línea política de defender a los amigos y irse en contra de todos los que son de su línea opositora. José Domingo Pérez y el señor Rafael Vela han demostrado un trabajo parcializado y mediocre. Desde la negociación incluso con los mismos funcionarios de las empresas OAS y Odebrecht, a los que les han brindado toda clase de facilidades, sino además porque hasta el momento no han logrado ningún caso relevante salga a la luz, no hay ningún codinome, no hay ninguna cuenta, no hay ninguna revelación, más allá de los informes periodísticos. Hasta hoy no existe ni un empresario preso, mientras los proveedores la siguen pasando mal. Y de OAS ya no hay ni rastros.
hemos llegado hasta la dirección de la última oficina que registró la constructora OAS. Hasta aquí llegaron decenas de proveedores a exigir el pago de las deudas que tenían pendientes con ellos, pero nunca tuvieron éxito. En el Perú, OAS quiso sorprender incluso la SUNAT, institución que detectó facturas giradas por servicios fantasmas que ascendían nada menos que a 32 millones de soles. Un movimiento de dinero que aparentaba ser real y legal, pero que al final la empresa brasileña no pudo justificar ni por asomo. Mientras sucede todo esto, el equipo especial Lavallato de la Fiscalía dice que el juicio oral contra Susana Villarán y la banda de las Chalinas Verdes recién se iniciará en el 2025. Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Vamos ahora con el bloque Confidencias Políticas. Emergencia permanente. La rica zona de la selva conocida como el Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro, el BRAE, hace 30 años que permanece en estado de emergencia debido a la presencia de los remanentes narcoterroristas del clan Quispe Palomino, ahora denominados Militarizado Partido Comunista. Sin embargo, ni esta emergencia permanente ni los esporádicos y efectistas atentados rezagados del sendero han detenido su pujante desarrollo. Aguerridas e impetuosas familias del BRAE han desarrollado emprendimientos en agricultura orgánica con productos de gran demanda internacional como el cacao, e incluso actividades de turismo vivencial en una zona prodigiosa en sus paisajes, flora y fauna. Ante la última prórroga de estado de emergencia por 60 días más, del 4 de agosto al 2 de octubre del 2024, los alcaldes distritales del BRAE han levantado su voz de protesta porque sostienen que esta medida solo genera un ambiente de incertidumbre y desconfianza. Incluso se han quejado por una absurda medida dispuesta por la Fuerza Aérea del Perú, el cierre del aeródromo de Luciana, construido por iniciativa privada. Esta pista de aterrizaje era el único acceso por vía aérea de uso civil en una zona cuyas vías por carreteras son un peligro por un mal mantenimiento y precaria infraestructura. Según la FAP, la ubicación del aeródromo Luciana es desconocida y no garantiza la seguridad personal y medios para las operaciones aéreas. Pero este aeródromo tiene autorización del Ministerio de Transportes hace 9 años. Lo que falta es que las autoridades competentes dispongan la presencia de Corpac y la policía para su operación controlada y regulada en una zona de alto impacto del narcotráfico. En el absurdo, lo que sí autorizó la FAP es esta pista de aterrizaje, que más parece un paraje abandonado en la selva. La pista de aterrizaje, que tiene luz verde para operar, no solo presenta graves problemas estructurales que saltan a la vista, sino que está protegida contra los desbordes de ríos. Un absurdo que solo perjudica las actividades comerciales en esta zona alejada del país. Broncaza en el partido de Antauro. La confrontación al interior del partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, Antauro, entre su fundador Marco Vizcarra y el díscolo Antauro Malatazo, ha llegado hasta los puños. El último capítulo de la bronca intestina en el partido que pretende usar a Humala como plataforma para su candidatura presidencial se inició después de que la Fiscalía haya solicitado al Poder Judicial declare ilegal al partido de Antauro por las conductas y declaraciones antidemocráticas del sentenciado por asesinato de 4 policías, Antauro Humala. Marco Vizcarra, a quien le dicen Paiche, y Antauro, apodado Loco, son amigos desde que ambos ingresaron a la Escuela Militar de Chorrillos. Sin embargo, esa amistad ha quedado profundamente desquebrajada, porque el Paiche sostiene que Loco pretende adueñarse de su partido sin ni siquiera ser dirigente de base.
La gresca tuvo su máxima expresión en la última reunión de la promoción de ambos en el circuito militar de Chorrillos, en marzo pasado, cuando ambos se liaron a golpes en medio de un tremendo escándalo que terminó con la expulsión del local de Antauro. ¿Será que el díscolo hijo de la familia Humala Tazo se había fumado un porrito? ¿Está usted drogado hoy día? ¿Ha venido? Tómate agua, compañero. No, pero usted está drogado hoy día. ¿Drogado? No estoy drogado. Hoy día. No, usted está borrachito. ¿Usted fumó hoy día su porrito? Cuento. ¿No tienes algo más que preguntar un porrito? Sé profesional, pues, muchachito. Sé profesional. Iraní liberado. El ciudadano iraní Majid Azizi, detenido por la DIRCOTE bajo los cargos de haber llegado al país para organizar el asesinato de un militar israelí retirado afincado en Cusco, entre otros atentados terroristas, ha sido liberado por orden de la primera Sala Penal de Apelaciones Nacional. Los jueces superiores Jenny Soledad Condori Fernández, Rómulo Juan Carcausto Calla y Javier Santiago Sologuren Anchate concluyen que resulta desproporcional, en sentido estricto, la prisión preventiva de Majid Azizi. Los peruanos Ángelo Felipe Trucíos León y Luis Filomeno Loja Vázquez, quienes según la investigación de la policía antiterrorista eran sus cómplices. Los abuesos de la DIRCOTE han criticado esta resolución judicial porque sostienen que el fallo en primera instancia solo analizó 3 de los 50 elementos de convicción aportados por el Ministerio Público en base a la investigación policial. Los jueces superiores tampoco se dieron el trabajo de analizar las otras 47 evidencias contenidas en la carpeta fiscal. También dirán que en este caso están terruqueando al iraní. Otra vez Odebrecht. Esta semana pasó lo que se venía a venir en el proyecto de irrigación Olmos. Como lo advertimos aquí en Contracorriente, empezó a escasear el agua para regar las 43.000 hectáreas de este nuevo polo desarrollo agroindustrial, ubicado a 900 kilómetros al norte de Lima, en la región de Lambayeque. ¿Y cuál es la causa para que este megaproyecto de ingeniería que atraviesa las aguas del río Huancabamba a los arenales de Olmos a través de la presa Limón no pueda asegurar la suficiente agua para las tierras que producen arándanos, paltas, mangos, paprika y otros productos agrícolas de gran demanda en el mundo? Según los usuarios, la gran responsable es la empresa concesionaria tanto del trasvase como de la distribución del agua, que no es otra que la transnacional brasilera de la corrupción, Odebrecht, y que hoy tiene el nombre de Novonor, pues no ha realizado el debido mantenimiento, ocasionando que la presa Limón pierda su capacidad de almacenamiento por el sedimento acumulado. A pesar de los reiterados reclamos de las empresas agroexportadoras, ni el gobierno regional de Lambayeque, que es concedente, ni el proyecto especial Olmos Tinajones, que supervisa la concesión, hacen valer el contrato exigido a Odebrecht, un verdadero plan de mantenimiento y de limpieza progresiva de los sedimentos. Lo increíble es que esta concesión termina en septiembre del 2025 y Novonor, o sea Odebrecht, ha pedido su renovación hasta el 2031, cuando es evidente su absoluta responsabilidad en el colapso de la presa Limón. Esta flagrante negligencia de nuestras autoridades y un nuevo abuso de Odebrecht está que pone en riesgo una inversión de más de $3.000 millones que ha hecho que 24.000 hectáreas de desierto se conviertan en fértiles tierras, dando empleo directo a 67.500 lambayecanos, indirecto a otros 70.000 peruanos y aportando 700 millones de soles de recaudación en IGB nuevamente. Ya barata, la sacó demasiada barata con su acuerdo de colaboración con la Fiscalía, como para repartir este plato en contra de los intereses del país. Bueno, y a propósito de un reportaje de nuestra edición anterior, hemos recibido una inusual carta notarial de Latina. Aquí está. No la pudimos atender la semana pasada y la verdad que no entendemos muy bien cuál es el reclamo. Gracias por poncharla. Ok.
En Latina se han picado porque pusimos al descubierto que su jefe de la unidad de investigación, Christopher Acosta, aparece, según declaración de la ONG Instituto Prensa y Democracia, IPIS, ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI, como el responsable de la ejecución de un proyecto que recibe una subvención de $180.000 del Open Society de George Soros. Esto es una realidad. A ver si me ayudas esta vez, amigo. Ponchando el documento que pongo aquí frente a tu cámara. Gracias. Este es el reporte que hace IPIS, ahí está, Instituto Prensa y Sociedad, de este proyecto para Colping, Open Society Foundations, acá más abajo. Ahí está. Yo paneo mejor. 180.000 presupuesto del marco de la intervención en dólares, ¿no? Aquí está. Y esto, ¿quién es el responsable? Según el propio reporte de IPIS a la APSI, información del responsable a cargo de la ejecución, Christopher Acosta Alfaro, responsable a cargo de la ejecución. ¿De qué? De esto, de $180.000. De estos $180.000, responsable a cargo de la ejecución, Christopher Acosta. ¿Ya? Eso es lo que nosotros dijimos. Es más, lo contactamos y explicamos todo esto en detalle, haciendo periodismo responsable. ¿Y qué puso? Puso un tuit, ¿no? Christopher Acosta. No sé si lo tenemos. Hay un tuit de Christopher Acosta en el que nos acusa de mentirosos. Dice, no es novedad que Willax mienta, pero sí es novedad que mande un canal, una carta notarial y que los peche, que les haga el pare. ¿Esta carta notarial de Gustavo Gómez, gerente legal, realmente nos hace el pare? ¿Cómo, ah? Miren cómo tiemblo de miedo. Se me mueve el papel como Castillo. Se me mueve el papel. Christopher Acosta. Temblamos ante la mención que hace Gustavo Gómez Morante. Él dice en esta carta que hemos afirmado que recibe y administra fondos provenientes de cooperación internacional, afirmado falsamente que recibe y administra fondos provenientes de la cooperación internacional destinados a su defensa legal o a la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación Colping. Aquí miente el señor, más bien, Gustavo Gómez, que después vamos a hablar más de él. No sé si tenemos su foto para que lo identifiquen, por favor, al gerente legal y apoderado Gustavo Gómez Morante. Ahí está en pantalla, ahí lo tienen a Gómez. Ya vamos a hablar de él, pero él acá dice por lo menos una mentira, es la primera de ellas, ¿no? Que nosotros hemos dicho que recibe cooperación internacional, que administra, ¿no?, los fondos destinados a su defensa legal. No dijimos eso, expresamente dijimos que no. Que habíamos hablado con Christopher Acosta y nos había explicado que él directamente no veía eso, le pagaban el estudio de abogados que lo defendía y le asignaban un abogado para defenderse de César Acuña en el caso del libro Plata como cancha. Eso lo dijimos expresamente, así que acá desmentimos la primera parte. La segunda parte sí es verdad, pues, acá está. Él es el que administra, está a cargo de la ejecución. Christopher Acosta Alfaro, según APSI, según el reporte de el propio IPIS, acá está. Open Society, 180.000. ¿Quién lo administra? Christopher Acosta. ¿Es una mentira? No. Es lo que ellos mismos en IPIS están reportando ante el APSI. ¿Quién es a cargo de la ejecución? Christopher Acosta. Eso es lo que dijimos. ¿Para qué? Para el Colping. ¿Ya? Entonces, primera mentira del señor Gustavo Gómez Morante, que le gusta despedir a mujeres embarazadas y votar a los mejores camarógrafos del canal. Al que le gusta tomarse la foto con Baruch cuando está bien y después cuando se va a Baruch le echa la culpa de todas las miserias económicas del canal. Pero ya vamos a llegar a eso. Es obvio que ni la reportera ni el conductor se han tomado el trabajo de consignar la amplia respuesta que sobre este asunto le brindó al detalle el señor Christopher Acosta, ya que claramente la consigna de ustedes es no solo perjudicar la imagen y reputación profesional de nuestro jefe de la unidad de investigación,
siendo claro que el objetivo es afectar la reputación y credibilidad de Latina. O sea, él está imaginando que tienen reputación, que tienen credibilidad en Latina. Eso es lo que él presupone, ¿no? Bueno, pretendiendo vincular nuestra línea editorial a la de una ONG por actuación interpósita persona. ¿Quién más es de IPIS? ¿Quién más sale como parte de IPIS? ¿Marta Rodríguez está también en IPIS? Bueno, ella es la directora de prensa de todo Latina. También está en IPIS como directora asociada, ¿no? Está asociada a IPIS. Qué raro, ¿no? Qué curioso que quien dicta la línea editorial de todo el canal sea asociada a IPIS, ¿no? Que recibe plata de George Soros y también anteriormente de Odebrecht. Qué linda tu credibilidad, doctor. El único conflicto de intereses que existe en la imaginación del director y conductor de Contracorriente, en cuyos reportajes entrevista a sus habituales voceros y concluyen falsa y arteramente que Latina es un medio subsidiado y que tiene la línea editorial que dictan las ONG. No hemos dicho eso, allá tu conciencia. Vamos a ver. Primero, nosotros no hemos afirmado falsamente que Christopher Acosta recibe y administra fondos provenientes de la filantropía internacional. No es cooperación internacional, porque eso supondría que reciben fondos y organismos multinacionales. Es la dádiva o ayuda económica que reciben del señor George Soros u otros magnates del mundo que no sabemos qué agenda tienen. No hemos sido nosotros, es IPIS, la ONG que declara ante la APSI de manera oficial que ha recibido $20,000 para la defensa legal de Acosta, que es el jefe de la unidad de investigación de Latina. Y él es el responsable a cargo de la ejecución de los $180,000 recibidos para efectos del colping. Eso es una realidad tan grande y contundente como una catedral, doctor Gómez. Ojo, dice que el responsable de la ejecución del proyecto y en APSI se declara la ejecución financiera, no como dicen ellos que solo ve la parte periodística. ¿Quién va a manejar la plata? ¿Quién la va a administrar? Eso es lo que se declara acá en APSI, por si acaso. ¿Ya? Así que lo que están mintiendo son ellos. Nosotros no hemos tergiversado esto. No es nuestra culpa que él tenga otros trabajos de administrar estos fondos, aparte de ser el jefe de la unidad de investigación de Latina. O sea, dobletea. Por un lado recibe de Soros, por el otro lado va y funge de ser el investigador, pues, acucioso, ¿no? De Soros y de Suso recibe. Si los señores de Latina tienen problemas de comprensión lectora, o si el IPIS declaró erróneamente que Christopher Acosta es el responsable a cargo de la ejecución, eso es problema de ustedes. No pueden endilgarnos ninguna imprecisión en este caso, menos falsedad, porque hemos informado lo que está en los documentos. Nada más. Y hemos preguntado a Christopher Acosta y nos ha respondido, cosa que no dice en su tuit, por supuesto. Dicen que pretendemos afectar la reputación y credibilidad de Latina, pretendiendo vincular su línea editorial con la ONG, donde dobletea a su jefe de la unidad de investigación, o sea, IPIS, que recibe plata de Soros y recibe plata de Odebrecht sin problema. Y dan premios a los periodistas y entre ellos se premian y todos son felices. Nosotros solo hemos exhibido un botón de muestra, el reportaje, si se le puede llamar así, que era un grosero cherry a EFICOP, del periodista Rodrigo Cruz. Una vergüenza periodística. Una mermelada para favorecer los intereses de una fiscal harto cuestionada como Marita Barreto. Un publi cherry. Eso es lo que hacen. Esa es la gran investigación que hace su canal, doctor Gómez. Hacer papelón, haciéndole un reportaje a la medida a Marita Barreto. Fuera de acá. Ni siquiera los videos institucionales que hacen las oficinas de relaciones públicas son tan evidentes en alabar la actuación de un equipo fiscal tan cuestionado en estos últimos días, que ha tenido 3 fracasos estrepitosos en el Poder Judicial. En sus instancias superiores y supremas le han enmendado la plana por el pésimo trabajo que hace esta improvisada fiscal. No han podido trabajar bien la carga de prueba en los casos de Sada Goray, el coronel Martín González, conocido como Conejo, el socio de Martín Vizcarra y Carlos Revilla. Rodrigo Cruz, el autor del Cherry EFICOP, fue, según declaración de Jaime Villanueva, a visitar a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, junto al director del diario El Comercio.
cuando trabajaba ahí. De hecho, Cruz le hizo una entrevista a Benavides para El Decano bien parecida al Publicherry que le hizo a Marita Barreto. Y en Latina Noticias no solo hacen cherries de Ficopa, también publican acríticamente los muñecos que arman Harvey Colchado, Marita Barreto, como este audio o esta transcripción que registró la celada al abogado Mateo Castañeda, donde el ex abogado de la presidenta dice: la DINI le ha pagado al coronel González conocido como Conejo. Pero la transcripción que ellos exhiben, además al lado de su conductora, la propia Mónica Delta, ¿no? El periodista Carlos Hidalgo, así a todo dar, con su pantalla de $4 millones, dicen: la DINA le ha pagado $30.000. Una acusación a la propia presidenta de la República que era falsa. Vamos a ver. La DINA le pagó. Falso. Era verdad. ¿Ya rectificaron? ¿Ya rectificaron esto? ¿Ya rectificaron esto, doctor Gómez? O sea, esta difamación tan grande en contra de la presidenta de la República, ¿ya la rectificaron? Han publicado como les dio el equipo especial de Marita Barreto. Claro, les dan todo. Son los tontos útiles de FICOP. Y ni siquiera se preocupan en investigar, en averiguar si realmente la transcripción dice eso, porque ellos simplemente ejecutan a ciegas lo que les manda Harvey Colchado, Marita Barreto y compañía. Lo publican. Eso no es periodismo de investigación, es periodismo de filtración. El peor tipo de periodismo. Y contra eso que le filtran, encima le hacen un cherry a Marita Barreto. Eso es lo que realmente es lo que la gente percibe de Latina, doctor Gómez. ¿Ya? En fin, de reputación y credibilidad hablan en Latina. El que firma esta carta, el doctor Gustavo Gómez Morante, es el mismo que avaló el despido ilegal de la periodista Perla Berríos cuando estaba embarazada a finales del 2015, quien junto a Melissa Pesquera se negaron a leer publicidad contratada del sector público, que era un conflicto de interés, y privado, como si fueran noticias de interés público. Ellas no quisieron hacerlo y las despidió. ¿Quién? Augusto Álvarez Rodríguez. ¿De dónde? De IPIS también. Qué curioso, ¿no, doctor Gómez? ¿Cuántas coincidencias? ¿Cómo aparece por todos lados el nombre de IPIS, no? Señores de Latina, qué curioso, qué raro, qué coincidencia. En fin, Perla, esta colega nuestra que fue despedida, linda Perlita, despedida embarazada, un abuso, el que todos lo despreciamos, porque fue un abuso y fue ilegal. Obviamente perdieron en el Poder Judicial en primera instancia, pero Latina, lejos de reconocer su error, no le pagó lo que correspondía después de la sentencia en primera instancia y fueron apelando, ¿no?, hasta la Corte Suprema. ¿Por decisión de quién? De este señor. O sea, no quería pagarle a la trabajadora, a la conductora, además, que había despedido ilegalmente estando embarazada. Y la llevó hasta la Suprema. ¿Esa es tu reputación? Es una reputación muy mala, ¿no? Se hacen odiar ustedes solitos, nosotros no. No solo eso, hace poco fueron despedidos valiosos periodistas, sobre todo, yo creo, los mejores camarógrafos, uno de los mejores que hay en el medio, del programa Punto Final, precisamente, por haber formado un sindicato. ¿Pero por qué formaron el sindicato? Porque hay contabilidades paralelas. Todo el billete que entra por publicidad la mandan a una cuenta y la cuenta de Latina, donde están los trabajadores, no tiene utilidades. Y hay camarógrafos que son capos, como el caso de Alonso Vega, a quien todos los reporteros dominicales conocemos como un talentoso y muy bien, impecable además, trabajador y camarógrafo, un artista de lo mejor que hay en el periodismo. Desde el 2016 no le subían el sueldo y no habían utilidades tampoco. Entonces se vieron obligados a formar un sindicato para reclamar y los despidieron inmediatamente. Y este era hincha, ¿no? Vamos a ver el periódico que acaba de salir, ¿no? Que Baruch Hipcher está que chequea ahí, ojea. Tiene interés en comprar Latina Televisión. O sea, si entra Baruch, obviamente va a hacer tabla rasa, ¿no?, de todo lo que hay ahí. Porque nada de eso sirve. Y lo está mirando Baruch porque
lo conocemos. Le parece una vergüenza lo que está pasando en Latina. Y una vergüenza aún mayor que hay este abuso en contra de los trabajadores. Porque papá Baruch no hubiese permitido este tipo de barbaridades, ¿no? Obviamente. Pero cuando Baruch Hipcher era el todopoderoso, ¿no?, amo y señor de Latina, este Gómez se tomaba la foto con Baruch. Le encantaba. ¿Ah? Era el dios Baruch para él. Estaba ahí a su lado. Pero ahora que Sunafil fue a cuestionarlos por estos despidos arbitrarios e ilegales, ¿saben lo que dice este señor? Por culpa del mal manejo financiero de Baruch Hipcher nos encontramos como estamos. Miren ustedes, qué traidor. ¡Qué traidor! Tú eres el primero que vas a volar cuando regrese Baruch, si es que regresa. A nosotros no nos conviene que regrese Baruch. Nosotros estamos felices con que ustedes sigan hundiendo el canal y que sigan destruyendo todo lo que Latina representó en algún momento. Obviamente no queremos que regrese Baruch. No, se están hundiendo el canal. Lo han puesto en venta. A nosotros nos consta que el canal está en venta. No voy a dar detalles, pero yo les digo de muy buena fuente que ese canal está en venta. Lo quieren vender como sea, porque ya no saben qué hacer. ¿Ya? Aunque lo nieguen su comunicado, Cayetana, que es mi pata y todo, pero esto no es verdad. El canal lo quieren vender como sea. Y Baruch ya está empezando a interesarse, ¿no? En fin, hemos visto que algunos despedidos como Miguel Alvites ya han sido repuestos a su cargo. ¿Y qué hace Gómez? Miren qué buena su reputación, la reputación de la corporación es tan buena que miren ustedes cómo reaccionan ante un acto de justicia del Poder Judicial que dice: han despedido a este trabajador ilegalmente, repónganlo. Lo dejan sin trabajar. Le dicen: te vamos a pagar, pero no vas a recuperar tu puesto. Te dejamos sin goce de haber. Eso es hostigamiento laboral y deberían reclamar y apelar a eso. Y ahorita mi gordo, Eric Seminario, que representando a Latina le cayó una avalancha en la cabeza y lo botaron como una basura. Mi gordo Eric Seminario va a volver y también le van a hacer lo mismo. También le van a hacer lo mismo. Y estoy seguro que todos los camarógrafos, que son los mejores del medio, como no saben lo que están haciendo en Latina, votan a lo mejor. O sea, el camarógrafo es el que registra, es el artista que te trae el insumo para tú poder hacer televisión de calidad. Pero no les interesa hacer televisión de calidad y no les interesa el periodismo tampoco. Son mercantilistas, ya quemaron el noticiero de la noche, votaron a todo el mundo, porque no les interesa tener una postura editorial. Ese es problema de ustedes, señores de Latina, no problema nuestro. Nosotros aquí hacemos periodismo frontal. Y si quieren mandar otra cartita a doctor Gómez, bienvenido sea, porque tengo más cosas que decirle y se la digo en su pepa. Así que, por lo pronto, a sobarse nomás. Vamos a hacer una mención que yo sí quiero hacer, porque contribuye a mi canal. Y no me la imponen como los periodistas de Latina. Además, no está disfrazada de una nota, ¿ya? Esta es una mención que aquí hacemos con todo cariño, además, porque sabemos que es un buen producto. ¿Sabías que tu cuerpo necesita generar colágeno y no comerlo? Al consumir colágeno, el cuerpo lo toma como cualquier alimento y lo elimina. Ahora la clave se llama Biosil, cuya molécula CHOSA, patentada en Europa y Estados Unidos, ha demostrado reactivar las células de tu organismo para que éste produzca su propio colágeno de forma natural. La clave de los beneficios del colágeno está en generar tu propio colágeno con la molécula patentada de Biosil, no en comerlo. Biosil es un producto europeo cuya molécula tiene más de 15 estudios científicos y ha sido la revolución en los Estados Unidos. Pide Biosil en todas las cadenas de farmacias a nivel nacional. Pausa y volvemos con más.